Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con René Lankenau. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Bien, encantado, puesto. Qué gusto que estés aquí, fundador de White Paper. Así es. Un newsletter bastante innovador que ahorita platicábamos. ¿Qué significa tener un newsletter? A ver, primero un compromiso porque tiene que salir todos los días. Es diario. Es diario y en mi caso, aparte, yo tengo así como que una obsesión con las 6:24 de la mañana. Entonces, 6:24. A las 6:24 necesito que salga todos los días y pues eso... Aparte es contenido que no podemos dejar preparado desde antes. Una parte sí lo preparamos desde antes, pero al final gran parte del newsletter lo tenemos que hacer ese día en la mañana. Entonces arrancas muy temprano con el tiempo en contra, ¿no? Entonces es toda una experiencia de hacerlo todos los días, ¿no? Ya ver, René, platícanos para todos los que no conocen White Paper, ¿qué es White Paper? Sí, a ver... Hoy, si tú le preguntas a cualquiera de mis suscriptores, te va a decir que White Paper es un newsletter en donde desarrollamos contenido, información de negocios para un cierto perfil de audiencia, dirigido a un cierto perfil de suscriptor. Ahorita platicamos un poco de eso, ¿no? La idea en realidad viene porque yo en lo personal soy un consumidor por encima del promedio de información de negocios. A mí siempre me ha gustado mucho saber de empresas y empresarios y qué está pasando y quién está creciendo. ¿Dónde lees tú? Por todos lados. Yo tengo muchos años leyendo por todos lados, desde pagando el Wall Street Journal y el New York Times hasta Fast Company. Siempre me gustaron mucho las revistas también en su momento, etcétera, ¿no? Muchos libros y demás. Y hace, la historia es muy larga, lo voy a contar lo más corto posible, pero hace como 2, 3 años empecé a ver que yo no tenía información de empresas en Monterrey, local. Ok. O sea, si muy local. Muy local. O sea, incluso me pasó, yo en ese momento estaba trabajando en Banregio y me tocaba ver, el banquero es un animal chismoso. O sea, el banquero necesita por su trabajo información. Y yo veía cómo mis peers, los banqueros de veras en el banco, leer el periódico no tenía suficiente información de lo que está pasando en esta ciudad, que Monterrey es una ciudad con una dinámica empresarial muy relevante, muy grande, creciendo, etcétera, y no había información objetiva, oportuna, etcétera, de los negocios locales, ¿no? Entonces, yo empecé a escribir una vez a la semana y literalmente fue a partir de en un pizarrón que tenía ahí en mi oficina, temas que yo quería saber. O sea, dije, a mí me interesa saber, y te pongo los ejemplos reales, pero ¿cuánto vende la Nacional? Oye, pues la Nacional es un restaurante muy famoso aquí. Claro, es el restaurante más famoso en Monterrey en los últimos años. Entonces, obviamente estamos hablando prepandemia, ¿no? Pero ¿y tú empezaste prepandemia? Sí, esto fue a finales del 19, por ahí. Sí, literal prepandemia. Sí, justo. Y ahorita te platico, porque yo en ese momento estaba emprendiendo otra cosa, ¿no? Okay. Pero empecé a hacer esto como hobby. En un pizarrón puse 40 temas que yo quería saber. Sí, oye, ya no estabas en Banregio ahí. Ya no, me salí de Banregio para emprender. ¿Qué hacías en Banregio? Yo era el director de innovación. Okay. Que en el caso de Banregio implicaba pues desde la parte de banca digital y desarrollo de nuevos productos hasta marketing y cosas así, ¿no? Muy espectacular. Me la pasé increíble en Banregio, pero yo toda mi vida había sido más bien emprendedor y ya quería regresar a tener lo mío. Yeah. Me salgo del banco con la idea, específicamente quería comprar escuelas técnicas, ¿no? Que esa es otra historia. Vale. Yo creo que hay una oportunidad de negocio interesante, etcétera. Y hice un análisis y me salí incluso queriendo comprar unas escuelas en particular. Fui, negocié, etcétera. Okay. Cuando empecé a escribir, yo estaba haciendo el due diligence para comprar escuelas. Y entonces empecé a escribir estos temas más como hobby porque yo quería saber, ¿no? Y literalmente para hacer el de la Nacional, desde ir al restaurante a contar el número de sillas hasta sí, lo escribí. ¿Ese fue el primero que escribiste? Ese fue el segundo, pero fue el primero que realmente agarró, ¿no? Y empezó a circular por todos lados. Ahí yo la verdad es que
cuando la gente me dice, es que ¿cómo escogiste qué newsletter? Pues no escogí. O sea, fue como que la manera fácil de distribuir un contenido en ese momento. Que tú considerabas relevante porque tú querías saberlo. Que yo creía, que si yo lo quería saber, iba a haber más gente que lo quisiera saber. Y yo realmente se lo mandé a 42 personas, ¿verdad? No es que no era la idea de hacer un newsletter. Se lo mandé a amigos, a excompañeros de trabajo, etcétera. Y vi cómo circuló. O sea, y cómo... ¿Cómo le hiciste para saber cuánto vendía La Nacional? No. O sea, ese fue un ejercicio de investigación que fue desde contar el número de sillas hasta hablar con competidores, hablar con ex empleados, hablar con proveedores, con todo tipo de gente. ¿Tú hiciste ese jale? Sí, claro. Y así, o sea, fue el de La Nacional y hubo un chorro de artículos de los hospitales en Monterrey, quién es quién, por qué, cuánto vale el Christus Muguerza y comparado con el Doctor's Hospital. Y eran temas de negocio muy local que si tú buscabas información de eso, no ibas a encontrar en ningún lado, ¿no? ¿Cuál fue el primero? A ver, platica así los primeros tres. El primero de todos fue... es un tema muy regio, pero a finales de mediados de los 2000 se vende IMSA, ¿no? Que era una super acerera en Monterrey y les pagan algo así, ya no me acuerdo las cifras ahorita, pero como $3,000 millones. Entonces el primer artículo fue ¿qué pasó con esos $3,000 millones? Entonces, ¿qué hicieron las familias con eso? Entonces hice como que un mapa, a ver, fueron y compraron esto y pusieron un banco acá y era como que desglosar y al final el resumen era ¿y todo esto que están haciendo vale más o va a valer más o no? ¿Verdad? Ese fue el primero. El segundo fue el de La Nacional. El tercero, no me acuerdo si fue el de los hospitales o por ahí. Luego hice otro de la industria del acero. Luego hice otro. Vino Rachel Cook a Monterrey. Entonces, a ver, ¿cuánto gana un influencer y cómo funciona? Y desde que empecé yo a escribir esto, yo te decía ahorita, yo tengo 43 años, pero yo estaba pensando en que esto le iba a interesar a gente de mí para arriba. Ok. Que eso es, creo que muy diferente a la mayoría de la gente que está haciendo medios de comunicación. O sea, yo escribía pensando en incluso pues mi papá y mi suegro que quieren saber de negocios, pero y cómo verá el tema del influencer, porque yo tenía en mi mente a los banqueros. Yo decía, oye, el de Banregio no entiende este tema de los el banquero de veras. Pero necesita saberlo porque es un esquema de negocio, ¿no? Entonces, así empecé escribiendo una vez a la semana y lo que me pasó es que como a los 2-3 meses me pasó al mismo tiempo dos cosas. Por un lado, el negocio que estaba queriendo comprar cada vez me gustaba menos. El de las escuelas. El de las escuelas. En la medida en que más me metía, menos a ver, me gusta un chorro la industria y demás, pero me empecé a desencantar con el target específico que estaba comprando. Y por otro lado, acá me emocionaba y veía yo que la gente me escribía y que había mucho interés por el tema y yo disfrutaba mucho desarrollarlo. Entonces hubo un momento, literalmente un fin de semana a finales del 19, que dije, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. O sea, voy a suspender este otro proyecto. Hablé con las personas, dije, lo retomamos. Voy a empezar a agarrar esto más en serio. Ya no es como, porque ahí de repente, o si una semana no publicaba nada, pues ni modo, ¿verdad? No lo publicaba, ¿no? Sí. Y dije, no, lo voy a agarrar en serio. Empecé a pensar cómo lo podría convertir en algún momento de negocio sin mucha prisa. O sea, a ver, tú empiezas a armar esto ya de formalizar tu negocio de contenido, pero tenías, ¿qué? 40, en ese entonces, ¿qué? 41 años. Tenía, pues sí, 41 años. Casado y con hijos. 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. Pues, perdón, pero ¿qué te dio valor? No, a ver. Es que... no nada más sin ingresos recurrentes, sin un modelo de negocio aterrizado. A ver, tienes que entender un poco más de mi background. O sea, yo White Paper no es la primera empresa. Me ha tocado arrancar varias. Me ha tocado que me vaya bien con empresas y que no me vaya bien con empresas. Entonces, ya tenía algo de experiencia como emprendedor. Venías de un fijo recurrente en Banregio. A ver, pero esos años en Banregio fue la primera vez en mi vida que gané un aguinaldo. O sea, realmente nunca... Estuve 3 años en el banco. No es que tenía una gran carrera. Más bien... Si tú te vas a ver mi carrera, lo raro fue Banregio. O sea, yo más bien he vivido en la incertidumbre siempre, ¿verdad? Entonces, a ver, tampoco crees que fue una irresponsabilidad por completo. Cuando tomo esa decisión, me agarré 5 clientes de consultoría, ¿verdad? Entonces dije, a ver, le voy a dedicar la mitad del tiempo a White Paper. Y tenía otros 5 clientes que con eso cubría los fijos de la casa. Muy bien. Y no fue hasta mediados del 20... cuando ya traía una cierta escala, todavía muy chiquito, todavía no generaba ni un peso, pero que dije, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a quitar los clientes de consultoría, ahora sí me voy a clavar a esto, ¿no? Pero ya tenía, en ese momento ya, pues no quiero decir un business plan, pero sí ya un poco mayor claridad de cómo iba a funcionar. Ya tenías una buena base de datos. Ya tenía una buena base de datos, ya tenía una marca
muy chiquita pero muy bien posicionada en un cierto segmento. Ya tenía yo en ese momento un poco... Fíjate, o sea, para arrancar White Paper yo tenía que validar 3 cosas. La primera es que yo realmente pudiera seleccionar bien los temas, ¿no? O sea, y entender muy bien, a ver, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Cómo va? Ahorita te platico un poco más de la audiencia, pero ¿cómo va a hacer sentido con esta audiencia? Segundo, que yo fuera capaz de hacerlo, ¿verdad? Porque una cosa es que diga, yo quiero escribir de La Nacional, pero otro, no tener idea de cómo hacerlo, ¿no? Claro. Pero que tenga acceso a los contactos, etcétera, ¿no? El tercero, que era el más difícil, pero es que no ibas a saber hasta que no lo hicieras, es si iba a poder cobrar por ello. ¿No? Que y yo en lo personal no creo mucho ni en los focus groups, ni nada de ese tipo de cosas, sino en vender, ¿verdad? O sea, empieza a vender y ya verás si realmente se lo compran o no. Entonces, ya para verano del 2020, ya el 1 y el 2 yo creía que ya lo traía bastante bien validado. Me faltaba el tercero, pero no lo iba a poder hacer no lo iba a poder saber hasta que no lo hiciera. Hasta que te echaras al mercado. Ajá. ¿La pandemia impulsó o no? Sí, claro. Fue factor importante. Sí, definitivamente. Cuando empieza todo el tema de la pandemia, que toda la gente en la casa y con más tiempo y querían acceso a fuentes de información y demás. Y en White Paper creo que al perfil al que yo iba dirigido encontraban un tipo de contenido que no encontraban en otro lado. Si bien normalmente yo hablo nada más de temas de negocio, pero ahí hablaba de los efectos de la pandemia en los negocios y en los negocios locales. Y entonces como que eso conectó relativamente bien. ¿Cómo vas creciendo la audiencia? O sea, tú dices, oye, ya a mediados del 2020, o sea, ¿cómo le hacías para que llegara más gente? A mediados del 2020 yo tenía como 3,000 personas en la base de datos, pero no cobraba ni un peso. Sí, claro. Y yo el modelo que quería probar y el que estoy desarrollando es un modelo de suscripción, que la gente pagara por el contenido. Claro. Algo que es muy contrasentido en el mundo de los medios en México. Obviamente en los demás países ya no, y mucho menos en Estados Unidos, pero en México todavía es raro la persona que está cobrando por contenido. Y más por un mail, ¿verdad? O sea, al final como que te vas a pagar para recibir un mail, claro. Como que eso no existía. Pero yo estaba muy, muy obsesionado con esa idea. Yo quería hacer un modelo de negocio que no viviera de publicidad. De hecho, en el modelo original no contemplaba tener ingresos de publicidad más que ingresos de suscripción. De suscripción. ¿No? Yo te puedo decir que hasta finales del año pasado todo el crecimiento fue orgánico. Solamente este año ya empezamos a hacer algo de campañas que todavía no sé si va a funcionar o no. Okay. Sacamos un programa de referidos y las campañas y me están trayendo mucha gente al free trial, pero no sé si esos se van a convertir o no. Y una vez que se conviertan, sí se van a quedar. Sí se van a quedar. Tú dices, oye, todo el crecimiento fue orgánico. ¿Cómo era principalmente el crecimiento orgánico? ¿Era de boca en boca, referidos? Me voy a ir un paso para atrás, que creo que es importante. O sea, desde el día 1, desde que empecé a redactar desde los artículos de La Nacional y de IMSA, yo tenía hiperdefinido la audiencia. Y la audiencia, literalmente siguen siendo los mismos, pero 6 reader profiles, muy definidos. Muy definidos, desarrollados a partir de X persona. Y entonces tengo a Héctor, que tiene 65 años, que trabaja en esto, que gana tanto, que actualmente lee esto. Avatars muy específicos. Muy específico, que le preocupa esto, etcétera, ¿no? Y Hernán tiene 47 años y viene de acá, y Cristina tiene 42 y viene de acá, ¿no? Y entonces yo todo lo que escribía y todo lo que seleccionaba, porque también hay una parte que es más bien curación y darle contexto al contenido, lo hacía pensando en esas 6 personas. ¿Cómo le hago para escoger un tema que sea atractivo para estas 6 personas? Y para nadie más. Pero le tienen que funcionar a las 6. A las 6 en conjunto. A las 6 en conjunto. Puede ser que un tema le guste más a Héctor que a Sofía, pero le tiene que funcionar a las 6. Ay, hijo, eso está cañón. Entonces, lo que creo que pasó ahí es que generábamos relativamente poco contenido comparado con otros medios. Pero si tú estás dentro de esas 6, te va a gustar. Y no lo vas a encontrar en otro lado. O sea, te va... Mi gran objetivo siempre ha sido que si tú estás dentro de esos 6, no te puedas dar el lujo de no leer White Paper. O sea, te parezca como absurdo no tenerlo. ¿Cómo no lo voy a leer? ¿Por qué? Porque los que están alrededor de mí lo leen. O sea, por ejemplo, yo empezaba a ver... aparte con el newsletter normalmente tienes un chorro de información porque a diferencia de otros medios pues mucha gente se suscribía y como es de pago mucha gente se suscribía con el mail corporativo y demás. Entonces yo podía ver quiénes están suscribiendo y entonces tú veías que se suscribe el director general de una empresa y luego yo los empezaba a monitorear a ver si este güey está abriendo el mail con qué frecuencia todos los días, no, etcétera, ¿no?
La realidad es que empiezas a ver después que se suscribe no sé quién. Llegó el punto en donde en una empresa aquí en Monterrey teníamos como 35 suscriptores de esa empresa. Pues porque el director general estaba suscrito, porque yo sé que yo le estaba dando contenido que él estaba usando para hablar de ejemplos, etcétera. Y pues si el director general lo está leyendo, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, como que creo que empezó a pasar mucho de eso. Hay ciertos artículos. ¿Cuánto cuesta? $5 mensuales. Nada. $5. $5 mensuales. 100 pesos. ¿Siempre ha costado eso? Siempre ha costado eso. No. Es un tema más como de la fricción de meter los datos de tu tarjeta, de pagar, etc. Que la pandemia sí ha cambiado muchísimo. Digo, uno que también está metido en ese tema. Y ahorita la gente ya se atreve un poquito más, ¿no? Claro. Y es un... Y ya no hay turning back, o sea, o al menos no en el corto plazo. Ya digo, tú ves lo que pasó en Estados Unidos y hay una diferencia abismal entre la calidad del contenido por el que pagas que el contenido gratuito. Y ya mucha gente lo vio y no tiene... o sea, al final la misma dinámica del contenido que tiene que vivir de publicidad se termina comportando de otra forma, ¿no? ¿Y sigue siendo semanal? No, ahora es diario. Diario. O sea, yo tengo un resumen diario que tiene un job to be done muy puntual. O sea, tiene que servir a ti, a estos 6 perfiles de personas. O sea, a ver, estos 6 perfiles de personas, de las 6, 5, hay una que no, pero 5 crecimos leyendo el periódico en la mañana, ¿no? Okay. O sea, yo soy de una generación que no me puedo ir a trabajar sin haber leído en el periódico en la mañana porque pues como que no hiciste la tarea. O sea, yo me acuerdo cuando yo me casé, suscribirme al periódico era como pues claro, ya soy adulto, es un deber. Era una parte importante de echar a andar tu carrera. Exacto, ¿no? Y entonces yo lo que quiero lograr con el resumen diario es que tú cumplas esa función. Tú al leer white paper a las 6:25 de la mañana, digas... palomeado, listo, ya me puedo ir a jalar, ya traigo 2, 3 temas. Estoy contextualizado. Exacto. Y traigo ahí algo que puedo mencionar en la oficina. Incluso, o sea, a ver, el resumen diario tiene que cumplir 3 objetivos. Realmente 2, pero hay un tercero. El primero es ese, hacerte sentir que, listo, palomita, ya me puedo ir a jalar. Y 2, te tengo que dar al menos 2 veces a la semana algún dato que uses para algo más. Okay. Puede ser algo tan sencillo como decir, ay, déjame esta empresa la busco en Google porque nunca la había escuchado y me llamó la atención, o algo tan sofisticado como voy a juntar a mi equipo de ventas y les voy a cambiar la estrategia, ¿no? Okay. Y sé qué pasa, o sea, porque la gente me lo dice y incluso yo puedo ver cómo un número enorme de los suscriptores abren el mail a las 6:25 y luego lo vuelven a abrir a las 11 en la computadora, ¿no? O sea, porque ves Entonces, eso me dice que algo se metieron a buscar después, ¿no? De hecho, tenemos más aperturas diarias que el número de suscriptores pagados, ¿no? Que te dice que la mayoría... No que la mayoría, pero que muchos lo abren más de una vez. Y entonces, ese es el segundo. El tercero es simplemente un tema de quiero también que White Paper funcione. Si bien tenemos que ser muy objetivos y tengo que cubrir todo tipo de temas... lo que quiero es, más bien, es que es como negativo, pero quiero que no te deje un mal sabor de boca. O sea, quiero que al terminar de leerlo no te sientas ni deprimido, ni angustiado, ni alarmado. Aunque voy a hablar de la empresa que quebró, voy a hablar de que no se cumplió X meta de crecimiento, lo que tú quieras, pero el tono en general tiene que... Feels good. Sí, güey. O sea, te haga sentir qué bueno que lo leí, cabrón. O sea, aprendí algo, etcétera. Incluso dentro de que tengamos que hablar de cosas malas, ¿no? Ya. ¿Y sigue siendo local? Ya no. Ahorita te platico cómo fue la evolución, pero el resumen diario, que es esto que te digo, básicamente es, por un lado, sí hay contenido original, o sea, cosas que... hoy publicamos una nota, por ejemplo, sobre H-E-B, tiene 25 años en Monterrey, es una empresa privada, entonces no publica los números, entonces hicimos una proyección de cuánto vende el H-E-B de Gómez Morín, etcétera, y cómo se ve eso comparado con otros supers a nivel nacional, etcétera. Entonces tienes algo de contenido original, tienes las principales notas, yo todas las mañanas leo el Wall Street Journal, el Financial Times, el Economist, todos los medios que a mí me gustan y selecciono las 2, 3 notas que yo creo que a mis 6 perfiles de suscriptores les van a gustar. ¿No? Notas curadas. Selecciono esta y aparte a muchas de ellas les metemos contexto. Oye, esta nota que está aquí hoy en el Wall Street Journal habla de este tema.
Ojo, esto, si lo comparas con lo que salió la semana pasada, acá de este otro, toda la línea, o esta industria en nuestro país es importante, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el resumen diario. Y los viernes publicamos un artículo mucho más largo. Como los que escribías como los del origen, como los originales, ¿no? Un artículo, todos los viernes. Todos los viernes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el viernes pasado hice un análisis de la estrategia de innovación de Walmex. Entonces, ¿qué está haciendo Walmex para crecer y cómo se ve? Digo, empiezas incluso pues, contando algo de la historia, pero se siente más como un caso de estudio y tiene una función netamente pedagógica. O sea, que tú al final de leerlo digas, oye, aprendí algo que no sabía, me quedé con estos datos, etcétera, ¿no? Y entonces hablamos pues de empresas, hablamos de tendencias, hablamos, pues digo, esta semana vamos a hablar de podcast, de cómo funciona, pero siempre he pensado desde el punto de vista de negocio para mis 6 suscriptores, ¿no? Ahora, me preguntabas que si sigue siendo local. El año pasado, en 2021, nos pasó algo que fue que no estaba en los planes, porque yo te decía, yo nací pensando en qué necesita estos 6 perfiles. Y esos 6 perfiles eran perfiles regios. Eran perfiles regios, o sea, comunidad empresarial en Monterrey, dueños de negocio, ejecutivos, pero yo pensando en regios, ¿no? A ver, ¿me los podrías aventar así rápido? Y obviamente no te avientes el avatar completo, pero... Héctor tiene 65 años, es banquero, gana tanto, tiene bodegas 65 industriales. 65 años. Sí, claro. Tiene bodegas industriales, participa como consejero independiente en algunos negocios, en algunas otras empresas que no son de él, tiene hijos grandes que trabajan no sé dónde. Héctor lee aparte El Norte y lee El País, le gusta, ¿qué le pusimos? A Héctor le gustaba ir de pesca, tiene una quinta a la que va a cada rato, etcétera, ¿no? Luego sigue Hernán tiene 47 años, es un empresario que le fue muy bien haciendo un negocio, ya lo vendió, ahorita no tiene ingresos fijos como tal, tiene un chorro de lana. A él, ¿qué le preocupa? Le preocupa que se le vaya alguna oportunidad de inversión y es de esos que le gusta andar viendo deals de real estate, pero al mismo tiempo le interesa el ecosistema emprendedor y no sabe cómo meterle lana a venture capital, no le termina de entender las valuaciones, pero le llama la atención, etcétera, ¿no? A Hernán le encanta la bici de ruta, creo que también le gusta el buceo a él, etcétera, ¿no? Tienes a Juan Ignacio. Juan Ignacio es CEO de una multinacional. Él no es de Monterrey, llegó a Monterrey. Tiene un MBA en no me acuerdo qué le pusimos, MIT o algo así. A él le preocupa que pues, llegó a una ciudad que no conoce muy bien, está en una empresa muy, muy grande, no sabe como que bien hacia dónde va a crecer, etcétera, ¿no? Luego sigue Cristina. Cristina no trabaja, pero viene de una familia de empresarios muy importante. Entonces ella quisiera trabajar, pero no le da la vida y quiere que su papá y sus hermanos vean que ella también sabe de negocios y le interesa. Está enterada de los le interesa estar enterada y demás. O sea, se siente muy responsable cuando sabe estas cosas. Después sigue Sofía. Sofía es una emprendedora que tiene 35 años. Que trabajó, creo que le pusimos en Procter & Gamble o en Unilever y luego se salió para poner su propia empresa. Le está yendo súper bien, pero está como que en un punto en donde no sabe. A Sofía le encanta el triatlón y también es mamá y entonces empresaria y está con ciertas dudas y demás. Y el último es Santiago. Santiago trabaja en Galera, efectos prácticos, tiene 26 años. Ahorita lo que le sigue es irse a hacer el MBA. Él quiere lucirse con sus jefes y sus clientes quieren que vean. Es chavo, es chavo, pero se comporta como más grande. ¿no? Quiere que lo vean como más grande. ¿no? Entonces, esos son mis seis reader personas. Cada uno estuvo imaginando. ¿Te imaginaste a alguien? Y conozco perfectamente. Y dices que no, o sea, si dices que no crees en los focus groups, ¿cómo desarrollaste estos 6 perfiles? Pues directamente yo ahí lo redacté. Sí, puro feeling, imaginándome gente. ¿verdad? Imaginándote gente. Y así nació desde el principio. Pero yo, todas estas personas me imaginé gente en Monterrey y yo veía muy clara la necesidad de este tipo de información de Monterrey. Y si tú te pones a ver mi historial de artículos del primer año y medio, son puras notas de Monterrey, ¿no? De empresas locales y demás. Pero el año pasado me pasaron 2 cosas. Uno es que empezamos a ver suscriptores, que llegaban suscriptores pagados de Hermosillo y de Chihuahua y de Culiacán y de Torreón. Y entonces yo inicialmente creí que eran regios viviendo en otros lados. Ya. Pero en la medida, por ejemplo, cada persona que suscribe yo le mando un mail. Y un chorro de gente me responde. Entonces eso me permite realmente tener el feeling del tipo de suscriptor. Y me empecé a dar cuenta que no, que en muchos casos era un empresario de Culiacán que en la mañana quiere leer de negocios, pero su opción local no le funciona, o no está padre o lo que sea. Sí. Entonces, para ese empresario, aunque yo estuviera hablando de empresas de Monterrey,
le gustaba. Claro, le llama la atención que hable de X, de las empresas. Igual lo extrapolan a su situación. Y muchos estudiaron el TEC, entonces también como que existe el tema regio. Entonces, dije, a ver, ¿qué pasa? A ver, si yo... Resulta que mis 6 perfiles no nada más viven en Monterrey. Viven también en Chihuahua y en Sonora y en otros lados. Entonces empezamos el ejercicio de decir, bueno, voy a agarrar empresas interesantes de esas ciudades que a mí, René, me interesan. Y si a mí me interesa, significa que a mis suscriptores también, que tampoco saben. Y entonces en esas ciudades voy a empezar a crecer un poco más. Hicimos uno de su carne, de Culiacán. Y su carne también empresas muy importantes, también con relevancia nacional, ¿no? Exacto. Y, o sea, su carne es un buen ejemplo porque es una empresa que pues, todo el mundo ubica la marca, pero seguramente no sabes que vende 2 billion, ¿verdad? Sí. Y que es de las más grandes de carne en el mundo y que sí. Entonces... Ese tipo de artículos me funcionaron súper bien en Monterrey y ni seguí en Culiacán, ¿no? Y luego Cafenio en Hermosillo. Y así fuimos como que hablando de empresas que mi suscriptor core, por así ponerle, el regio, no la conoce, pero tú lo que quieres es saber de negocios innovadores, creciendo. Te gusta sentirte que sabes. O sea, cuando entiendes que la historia de Cafenio, pues una empresa que vendía café en lata y que pues prácticamente se iba a morir como todas las que se murieron a mediados de los 90s y que este tipo pivoteó y ahorita es el dueño de Café Andati, ¿verdad? O sea, hizo un monstruo del café. Es una historia fregona, independientemente de que sea de Hermosillo, de Chihuahua, de Monterrey, donde sea, ¿no? Entonces... Eso nos permitió empezar a crecer como con mayor conciencia en Puebla, en Querétaro, en muchos otros lugares. Pero lo otro que pasó también el año pasado es que el año pasado pues, fue un año excepcional para el ecosistema emprendedor en México, ¿no? Tuvimos rondas como nunca y finalmente los startups, muchas de ellas se consolidaron muy bien y demás. Y yo también pues, aproveché un poco que conozco muy bien a la mayoría de los emprendedores, conozco a la gente de Venture Capital y demás. Le entiendo los modelos de negocio y al final pues no veía un medio que estuviera haciendo un seguimiento ordenado, formal del ecosistema. Entonces lo empecé a cubrir más y con eso entré a la Ciudad de México. Entonces yo hoy no tengo el dato exacto porque el Substack no me permite verlo así, pero yo calculo que al menos una tercera parte, si no es que más, de los suscriptores nuevos ya no son de Monterrey. Entonces, una tercera parte de los nuevos. Si tú ves mis actuales, pues sigue estando muy cargado Monterrey, pero de los nuevos ya no son de Monterrey. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para que, si bien seguimos dándole prioridad a empresas de Monterrey, porque también son las que mejor conozco y donde tengo más acceso, que sea igual de funcional para ti White Paper si vives en la Ciudad de México o en Querétaro o en Tijuana o en Monterrey. Que sea igual de atractivo, relevante, etcétera. Y a ver, carnita hay, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, grandes empresas ni se habla en la Ciudad de México o en otras zonas. O sea, temas empresariales interesantes, pues los encuentras en cualquier lado. Y justamente te iba a preguntar, y me acordé porque hace un tiempo entrevisté a Marisa Lazo. ¿Ubicas a Marisa Lazo? Es la dueña, fundadora de Pastelerías Marisa, que estaría muy fregón. Te lo digo ahorita. De hecho, fue mis... me la presentes. Sí, fue uno de mis episodios más fregones del año pasado. Ahorita es Shark Tank. Es una Shark. Y ella creció. Es un fenómeno loquísimo en Guadalajara. Saludos a Marisa. Y justamente ella platicaba del proceso de cómo hacerle para que algo tan delicado como la repostería no perdiera el toque de casa artesanal en sus cientos de sucursales que tiene por todo Guadalajara. Claro. Entonces, aquí es a lo que te quiero preguntar. Tú no haces pasteles, pero in a way you do. Claro. ¿Cómo le haces para... pregunta directa. ¿Sigues escribiendo tú? El 100% lo escribo yo. ¿Qué? El 100% de las palabras. Mira, para que te hagas una idea... De todos los días. Resumen diario. Todos los resúmenes diarios. Todo lo escribes tú, güey. Para que te hagas una idea. El año pasado escribí más palabras que 4 libros de Harry Potter juntos. Bueno, puede ser. Es una locura. Pero me encanta. Pero a ver, tienes gente que te ayuda con investigaciones. Claro. Ya. ¿Cuánta gente es ahorita? Somos 10 personas ahorita en White Paper. Entonces, hay 2 personas. Cada palabra. Todo. Y uy, qué impresión. Espero que ya no sea así pronto. O sea, el equipo está creciendo. Es un paso importante dentro de la... Pero yo no lo puedo dejar ahorita. Y yo me siento... Y yo le pico a Send y mando errores todos los días, ¿no? Y es un tema... Híjole, güey. Es una etapa bien interesante, güey. Muy complicado. Me encanta. O sea, si por mí fuera,
yo lo seguiría haciendo siempre, pero ya no es responsable. O sea, ya me dio COVID 2 veces. Ahí te encargo a las 4:30 de la mañana estar redactando con COVID. O sea, espeluznante, ¿verdad? Tengo, pues desde que empezó esto, sábados y domingos trabajando todos igual. No es responsable tampoco, ¿no? Y al final, un poco lo que platicábamos. Y muy poco antes, escalable, ¿no? Y es muy poco escalable. O sea, yo lo que quiero es que White Paper no sea un newsletter y eso pues no va a funcionar si yo soy el cuello de botella, claro. ¿Verdad? Pero por otro lado, sé que toma tiempo y le estoy invirtiendo hoy al equipo y cada vez hay personas con más capacidad que le entienden un poco mejor, que están generando, que me están ayudando a generar mejor contenido. O sea, por ejemplo, el resumen diario. O sea, si tú te pones a ver, hace pues un año, menos de un año, yo tenía que empezar a las 7 de la noche, le daba de 7 a 9 y luego de 4:30 a 6:30. Todos los días. Ya lo tenías muy marcado. Sí. O sea, le metía 4 horas para que tú lo leas en 5 minutos, ¿no? Esa es más o menos la fórmula. Ahora, a las 7 de la noche que me siento, José ya tiene 5 horas haciendo investigación. Entonces ya es mucho más efectivo. Podemos seleccionar mejor los temas. Podemos trabajar un poco más lo que vamos a hacer porque ya lo avanzó él, ¿no? Y estamos generando más contenido exclusivo, etcétera, ¿no? Entonces, también la realidad es que al principio, pues Substack es una plataforma espectacular para publicar tu newsletter cuando estás tú solo y te funciona muy bien, pero hasta cierto punto. Si tú ya yo, por ejemplo, en mi caso, que yo no tenía publicidad, como te decía al principio, yo no quería meterme en el tema de publicidad. Pero me empezaron a llegar algunas marcas que dije, oye, esta marca a mí no solamente no me molesta, a mí me gusta, ¿verdad? Yo la consumo, ¿por qué no hacer algo interesante de publicidad? Entonces empezamos con eso. Lo que no preví es que todo eso es más chamba, ¿verdad? O sea, y hay que generar, porque nosotros escribimos, yo los escribo los anuncios también. Entonces, solamente secciones patrocinadas dentro del newsletter. El resumen diario trae un patrocinador al día, ¿no? Entonces, tengo un grupo de empresas que patrocinan un día al mes, ¿no? Cada una sale y les ha funcionado, creo, bastante bien. Para cierto tipo de marcas funciona bien, ¿no? Entonces, pero todo eso va haciendo que la empresa se haga más compleja, ¿no? Y yo el año pasado me estaba volviendo loco. Empezamos a invertir el equipo y hay un equipito mejor y ya se siente más institucional. Oye, me voy a regresar tantito en la historia porque hay algo que me interesa mucho. La primera vez que colisionaste contra el mercado. O sea, llevabas ya varios meses con tu base de datos y decías, bueno, pues nos vamos a aventar al tiro de empezar a cobrar. Platícame, o sea, de estos primeros pasos. O sea, les mandaste un correo, les dijiste, oigan, o ustedes son los primerizos, entonces ustedes ya pasaron. ¿Cómo funciona esto? No. ¿Si obtuviste buena respuesta también o cómo estuvo el rollo? Sí, o sea, a ver, ya para cuando me animé a empezar a cobrar, ya llevaba más de 6 meses, y publicando, ya tenía una base de datos que crecía constantemente y sobre todo yo veía mucha interacción de los suscriptores que me escribían, me aventaban ideas, me criticaban cosas, pero yo veía que había interés por el tipo de contenido. Empiezo a cobrar, obviamente pues se suscribió mi papá, mi hermano, pero desde el día 1 vi gente que no conocía. Y no sé cuántos fueron. Ahora, en mi caso parte fue muy sufrí porque empecé publicando y cobrando en una página en WordPress que fue un desastre. Y entonces el sistema de pago no funcionaba bien. Entonces, y lo peor del caso es que yo no le entendía, ¿verdad? Entonces me sentía como que un sentimiento de impotencia porque la gente me hablaba, oye, no funciona. Y o sea, a las 2 semanas me cambio a Substack y ya. Substack tiene otras cosas negativas, pero tiene muchas muy positivas, sobre todo para alguien que lo está haciendo por sí solo, ¿no? Para los que no sepan, Substack es una plataforma que te facilita es una plataforma para hacer newsletters. Para operar los newsletters. Mientras tú hagas newsletters, te funciona espectacular y como que está muy hecha para el owner operator, ¿no? Para el que él mismo solo lo haga. Y bueno, ya eso me resolvió la parte técnica al principio. Honestamente, yo creía que iba a haber... O sea, yo tenía, te digo, como 3,000 suscriptores y no sé, yo había calculado que iba a tener 1,000. No, pues me tardé... O sea, ¿cuánto me tardé en llegar a los 1,000? Esto fue verano del 20. En enero del 21 llegué a los 1,000. Pero yo a lo mejor creía que iban a ser 1 o 2 meses y pues no, ¿verdad? Fueron más de 6. Entonces, ya entendí que también funciona muy bien, pero hay una resistencia natural a... pararte, sacar la tarjeta. Fricción absoluto, ¿no? Yo el otro paso importante que di fue unos meses después, en mayo del 21. En ese momento, antes de eso, yo tenía... Es que, a ver, me faltó esa parte. Cuando empiezo a cobrar, yo realmente nomás tenía el artículo semanal. Entonces, en la plataforma esta, pues puse todo el contenido detrás del paywall. Entonces, guay, la madre, no... ¿Cómo me iban a descubrir las personas? Más bien desaparecí para la gente que venía recibiendo esto. Claro. Entonces,
yo me había resistido muchísimo a hacer un resumen diario, porque si ¿para qué voy a hacer un resumen diario? Si ahí está el Morning Brew, si hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien, claro. ¿Qué fregados voy a aportar yo? Pero ahí me vi necesidad de hacer un resumen diario, pues como para alimentar claro. las ventas acá. Y empecé con un resumen muy, muy sencillo. Y con el paso del tiempo, empecé a ver que el resumen para mucha gente era más valioso que lo del viernes, ¿no? Claro, o era parte de la propuesta de valor. Entonces, más adelante, el año pasado, en mayo, me animé y quité el producto gratuito y puse todo detrás del paywall otra vez, incluyendo el resumen diario, y funcionó. Pero también era un tema como ideológico. Yo no estaba dispuesto a seguir regalando trabajo. Me costaba un chorro. Oye, y ahorita platicamos del audio. O sea, ¿tienes otros sí, medios de comunicación? Hoy tenemos también una versión en podcast de White Paper que... abierta. Sí, está relacionado con eso. O sea, empecé a usar el podcast como la versión gratuita para que conozcas White Paper. Y por otro lado también porque la verdad es que mucho el contenido que generamos... pues es contenido que está vigente 6 meses después. O sea, la historia de cómo fue la venta de la cervecería, a mucha gente es interesante, ¿no? Y eso, pues... Y entonces ese tipo de contenido en la plataforma actual no vive muy bien porque ahí se pierde en el pasado. Entonces, lo que hicimos fue retomarlo en versión de audio y ha funcionado bien. ¿Y te avientas estas historias grandes completas en audio? A ver, o sea, son capítulos de 15 minutos. Ya. Cuento la historia de... ¿Cómo fue que la familia Chapa le ganó $400 millones a Walmart? Sí. Pues poca gente sabe eso, ¿verdad? Pero pues es interesante. Y qué bueno que lo haces porque sí y ahorita que hablemos de los podcasts ya fuera de este episodio, sí es un nicho muy interesante que la gente, o sea, no son los mismos. Mucha gente cree eso de que no, pues es que ya sí se los mandé por newsletter, ya para qué se los ponga en audio. No es la misma gente. No. Entonces, qué bueno Estoy completamente de acuerdo. Hay gente que no le gusta leer y prefiere oírlo o que le o estoy en el gimnasio, no voy a estar leyendo en el gimnasio. Y ese es el rato que tengo y no tengo nada más. Claro. Qué bueno que lo estás haciendo. Oye, y también preguntándote, porque sí he notado en pandemia, y yo, bueno, que estoy muy de cerca con muchas instituciones financieras y con muchas empresas de medios, que justamente en pandemia se abalanzaron todos a generar como su galletita o su newsletter diario de diferentes temas. Ahorita mencionaste unos Morning Brew, GMA también sacó el suyo. Hay muchos también que nacieron en redes. Claro. O sea, hay muchas empresas de noticias, gente que hacía noticias y las aterrizaba muy bien y que después terminó haciendo sus newsletters. ¿Cómo te buscas diferenciar de estas otras newsletters? Es el tipo de contenido. O sea, el contenido que hay en White Paper, si bien en el resumen diario hay contenido que fue publicado en otros lados, pero cuando lo combinas con la selección, con el contexto, pero sobre todo la parte de contenido original que tenemos, eso no existe en otros lados. Entonces, ese es un contenido que a los 6 perfiles les funciona. O sea, que necesitan saber de eso, que les interesa saber de eso, ¿no? Entonces, más que si es por mail o que si es en podcast, es que hacer una investigación de una X empresa con ese enfoque o con esa radiografía o esta tendencia, cómo va a cambiar la dinámica en el país o en X ciudad. Eso para ese perfil de gente es muy importante, ¿no? Yeah. Y esa información no la van a encontrar. O sea, si tú quieres... no sé, hay un chorro de artículos que hemos escrito que prácticamente no hay información. Y son empresas que venden $1,000 millones. Sí. 500, o sea, pero que están en la sombra, ¿verdad? Como que nadie... Que están ahí y que hay gente... Sí. Te pongo el ejemplo el artículo de los hospitales. O sea, el artículo de los hospitales lo escribimos en ¿Es el que más te ha gustado? No, pero lo pongo porque por ejemplo, yo sé que hay gente que hoy lo busca porque son proveedores de hospitales, porque venden algo con servicios médicos. Y si tú quieres hacer un análisis de negocios de hospitales, casi no hay contenido. Ya, chingón. No, a mí el que más me ¿Cuál es el que más te gustó? Fíjate, uno de los que más me gustó es uno que hicimos de Viva Aerobús. Ok. Antes de la pandemia también. Muy interesante. O sea, porque Viva Aerobús, hoy ya es como que muy evidente, pero cuando lo escribimos en ese momento, pues todavía seguía siendo como que la aerolínea de bajo costo. Lo que poca gente sabe es que Viva Aerobús, no sé cómo estoy ahorita, pero antes de la pandemia era la aerolínea más rentable del mundo. Y cuando ves la historia de Juanqui, de cómo
acabó siendo el director general medio atropellado. Y luego, los hoy son los de Ryanair y todo un relajo. Sí, pero digo, va a haber quien me va a criticar, pero yo creo que tiene mucho mérito Juanqui. O sea, lo que él ha hecho, y él venía... Para los que no sepan quién es Juanqui, Juan Carlos Sopida Suazua. Es el Juan Carlos Suazua es el CEO actual. Y Juanqui era entrero. O sea, en efectos prácticos tenía restaurantes. Sí. Y es una historia bien interesante porque Juanqui tenía restaurantes más tipo antro y estaba estudiando en el EGADE una maestría en políticas públicas porque le gustaba ese tema. Porque le gustaba, pero más como político. Como que el tema político, ¿no? Yeah. Y estando en el EGADE, coincidió que estaba arrancando Viva Aerobús. Y entonces él tenía que hacer un trabajo final de algo relacionado con cumplir normatividad. Y entonces, igual me equivoco con algún detalle, pero él tenía un amigo que estaba en el equipo original de Viva Aerobús. Y entonces le dice, oye, pues si quieres yo te ayudo a que cumplas con lo que tienes que cumplir regulatorio porque es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, él empieza haciendo eso otra vez como un trabajo de clases de la maestría. Y hace muy buena química con el equipo. Y entonces llega un momento en donde arranca la aerolínea que le dicen, oye, ¿por qué no te quedas como el de política, el de relación con autoridades? Y entonces él tenía los otros negocios y dice, oye, pues sí, pero yo tengo mis negocios, ¿verdad? Entonces como medio tiempo. Entonces él habrá tenido en ese momento, Juanqui, yo creo que pues no más de 26, 27 años, y entra como de relación con autoridades, manteniendo sus negocios aquí en Vasconcelos, ¿verdad? Y hay un momento en donde Viva Aerobús le urge un director comercial, se acababa de ir otra persona, no sé, y se voltean con él y pues agárralo tú, ¿verdad? Yeah. Y dice, pero es que total lo convencen y se queda director comercial, se sale del negocio de restaurantes y al año lo suben. Y al año necesitaban un director general y pues que se quede Juan, que tenía 29 años. Estamos hablando de la época que Viva Aerobús estaba de la fregada. Sí. Porque tenían 4 aviones, ¿verdad? No sé cuántos. Entonces y aparte eran aviones viejos, uno le faltaba una pieza y ya le diste en la madre a toda la aerolínea. Y entonces la historia de cómo le fue dando la vuelta. Y ahorita Juanqui lleva, no sé, como unos 12 años de CEO. Y ves, o sea, a mí me impresionó mucho ver ahora sí que el tema cultural de la empresa. No es una aerolínea de bajo costo. Le han dado la vuelta brutal. Tremendo. Brutal. Tremendo. Y entonces, cuando me explicaban, por ejemplo, la dinámica de no me acuerdo el dato, ahorita me encantaría dártelo, pero hace cuenta que con la mitad de los aviones movía el doble de gente que Mexicana en su último año, ¿no? Yeah. Tenía el doble de avión. Entonces, ahí es donde encuentran la rentabilidad. Pero luego, muchos detalles, por ejemplo, que me impresionaron mucho, que decía, a ver, nos dimos cuenta, ellos tienen una política que no sé si todavía sea así, porque esto fue otra vez por pandemia, pero yo quiero que todos los pilotos duerman en su casa. Entonces, la logística la organizaban para que el piloto durmiera en su casa. Y entonces, él me decía, fíjate la implicación que tiene, porque uno, te quitas viáticos. Que quieras que no, para una aerolínea termina siendo importante. Pero más allá de eso, las familias, la señora, no quiere que el piloto se cambie de aerolínea, ¿verdad? Porque aquí duerme conmigo, duerme aquí en la casa. Y de la otra forma vete a saber dónde. Entonces, el tema de retención, de RH, de cultura de un piloto que duerme en su casa versus alguien que anda por el mundo es diferente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo me impresionó mucho, ¿verdad? Entonces, ese artículo lo disfruté mucho. Qué chido. Y así hay un chorro. O sea, yo disfruto grueso hacer las investigaciones. No, qué fregón. Oye, vamos a entrar a la sección del podcast en donde I'm gonna pick your brain. Vamos a hacerte unas preguntas bien interesantes. Primero que nada, o sea, tú entras este es el mundo del periodismo de investigación, al final de cuentas. O sea, ¿cómo le haces tú para investigar algo así que no sabes absolutamente nada? O sea, ¿qué buscas? ¿Buscas primero en internet? ¿Consigues entrevistas? O sea, ¿cómo es tu step by step para llenarte información? Empiezas realmente un paso atrás, porque yo creo que la parte incluso más difícil para mí en White Paper es de qué vas a hablar. ¿Y de qué tema? ¿Por qué vas a seleccionar esa empresa? La perspectiva que le vas a dar incluso la empresa. ¿Por qué quiero hablar de eso? ¿No? Entonces, vas a empezar a hacer la investigación también dependiendo de por qué estás hablando de eso, ¿no? Un ejemplo. De repente me toca que alguien me habla de una empresa y me llama la atención la empresa por alguna razón. Y sobre todo me encanta saber, o sea, yo no sabía eso. Y entonces a lo mejor en ese caso voy a empezar la investigación pues por esa persona, ¿verdad? O porque ya tengo como que un lead, un target. O sea, muchas de la... Me ha pasado. Por ejemplo, yo tengo una obsesión con el Wall Street Journal. Me encanta el Wall Street Journal. Leo todo el Wall Street Journal. Y de repente veo una nota en el Wall Street Journal que digo,
a ver, esto aplicado en México, ¿de quién tengo que hablar? Ya, chingón. Pues tendría que hablar de estas empresas y entonces si las cruzo. Entonces, de ahí a lo mejor se me ocurre un artículo, ¿no? Ya. Pero mucho tiene que ver también, te digo, con que hablamos de algo y luego, por ejemplo, otro de los artículos que más he disfrutado fue contar la estrategia e innovación de Oxxo, ¿no? Que me sorprendió, amigos. Yo tenía a cargo la estrategia e innovación de Banregio y luego entonces ¿Cómo la hacía como Oxxo? que le entiendo y luego veo cómo lo estaba haciendo en Oxxo y dije, wow, o sea, yo no, incluso me sorprendió el perfil de gente que entrevisté y demás. Entonces, ese me encantó. Entonces, bueno, pues quiero hacer ese mismo, pero de Walmart, para entender cómo la lógica es diferente. Y entonces, como que mucho tiene que ver con el origen del artículo. Evidentemente son muchas horas en internet, muchas entrevistas. También muchos de los artículos es porque me doy cuenta que tengo acceso a la gente. Oye, conozco a esta persona, pues déjamelo entrevisto y de ahí me voy a pasar con el otro y él me presenta Vas armando tus y lo vas red. armando de ahí. Ya, qué fregón. Oye, y hablando ya específicamente de la empresa White Paper, ingresos y gastos. A ver, platícame, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? O sea, fuentes de ingresos tengo realmente dos, nada más. De repente puedo tener una tercera, pero las dos son suscripciones, que estratégicamente para mí es la más importante. No es la más grande. Hoy es más grande publicidad, pero soy muy, muy gacho de repente, pero mis anunciantes saben, están en un muy segundo, tercer lugar de prioridad para mí. Para mí la prioridad es el suscriptor. Yo estoy haciendo White Paper para el que está pagando por el contenido. Resulta que hay marcas que les funciona y que quieren estar, pero las decisiones las tomo en base... Y está relacionado. Al final de cuentas, si tienes a tus suscriptores contentos, pues vas a tener audiencia. Si tienes audiencia, pues les va a interesar. O sea, si yo veo que el tema de la publicidad me va a empeorar la experiencia... Sí, claro. Pues no. O sea, claro. Aún y cuando me paga... $5 y el otro a lo mejor me paga 30,000 pesos, pero no es comparable, ¿no? Ya. En el mediano y largo plazo. Entonces yo tengo esas dos fuentes de ingresos. De repente, bueno, pues por ejemplo el podcast pues está patrocinado también por otra empresa. Entonces sigue siendo publicidad, patrocinios publicidad. Sí, hemos hecho también, ahorita hicimos un white paper impreso para YPO, ¿no? Que YPO tiene un evento y dicen, oye, pues quiero contenido de esta naturaleza. Pues yo tengo este contenido, te lo preparo y pues es otra fuente de ingresos, pero realmente son los otros dos, ¿no? Y gastos, pues es realmente gente, ¿verdad? Nómina. Tu gente. Nada más. Investigadores, redactores. La gente que investiga, la gente, pues ahora que estamos... Diseño. Bueno, ahora estamos gastando lana en marketing. En marketing. Me pone muy nervioso a mí ahí. Me llegan de Twitter lo que me están cobrando. Es una apuesta. Vamos a ver si funciona. Me voy a aventar un wild guess. Vamos a ver cómo te va a jalar toda la gente que te va a escuchar ahorita. Vamos a ver que te va a jalar bien. Espero que lo prueben. O sea, tengo ahí un free trial. Lo pueden probar ¿tienen 30 un free días. trial? Claro. Puedes probar ¿Cuál es la página? Whitepaper.mx. Whitepaper.mx. A ver, la gente que nos está escuchando, vaya. Claro. Para que tenga su prueba gratis. Que pues, creo que ahí está ahorita en 14 días. Vas a probar 14 días de Y van a poner el código Maurice. Pues para que sepan poner código, pero todos los que suscriban, yo les voy a mandar un mail y me pueden poner ahí. Díganle a René, por favor, que escucharon lo chingón que es White Paper y díganle, te escuché en Dimes y Billetes de Maurice Dix. Incluso debiera de verse pues un brinco en la tendencia del diario. Claro. Yo sé cuántos entran al día y pues debiera haber aquí un brinco cuando salga. No, qué fregón. Sí. Oye, ¿y qué viene hacia adelante? Mira, ¿qué proyectos traes? No, nada. Esto. O sea... No. Dentro de White Paper. A ver, es que incluso esto. O sea, literalmente yo este año necesito, primero que nada, seguir perfeccionando el producto. Hay un chorro de cosas que no estoy haciendo. Que hay temas a los que quiero entrar más a fondo que no puedo porque no me da la vida. No hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, lo más importante ahorita es cómo seguimos perfeccionando el producto y eso me va a tomar el año, ¿no? Y tiene que ver con incluso también el hecho de que el producto empiece a ser más amplio, que ya sea menos Monterrey, más otros lugares, etcétera, pero que siga siendo igual de atractivo para el empresario de Monterrey, etcétera. Entonces, esa es la prioridad número 1. La número 2 es cómo fregados le hago para que esto sea una empresa y no el blog de René, ¿verdad? Claro. O sea, ya somos 10 personas. ¿Cómo se empieza a ver? No hay una cultura. Aparte, como nacimos en pandemia, sigue habiendo gente en el equipo que nunca he visto. A mí, yo soy medio old school con eso. Ya tenemos una oficina, nos estamos viendo, pero ¿cómo le hago para tener procesos, para organizarnos, etcétera, ¿no?
Es la prioridad número 2. Y la 3 es que sí vamos a sacar al menos una variación del producto. Específicamente hay un tema de learning que tenemos que sacar ya. O sea, tengo... mucho del contenido que hemos generado está bien fácil de terminar convirtiéndolo en una clase. Yeah. O sea, pues tenemos historias de empresas locales. Ver, los MBAs están basados en casos. En casos. Y ¿tú tienes casos? Yo tengo casos de aquí, ¿verdad? Y actuales y locales. Sí. Y no solamente eso, sino con algunos de los... A ver, White Paper tiene una situación privilegiada y es lo que más me emociona. Pero yo te puedo contar que, por ejemplo, si tú te agarras las 15 empresas más grandes de Monterrey, o sea, le hace los Cemex y FEMSAs y demás, al menos 7 de los CEOs leen White Paper todos los días, ¿no? Entonces te habla un poco del perfil de gente. Entonces hemos ido desarrollando una relación con gente así y con algunos de ellos queremos ver si podemos sacar directamente módulos de aprendizaje. O sea, que imagínate que el CEO de no sé quién te cuente cómo manejó X negociación y eso es una clase, ¿no? Entonces, que ellos participen también. Que ellos participen también. Entonces, la semana pasada tuve una comida con uno de ellos. Literalmente, yo lo vi como que me estaba explicando. Digo, ¿por qué no hacemos eso? Te pongo un pizarrón, tomas video, lo hacemos... Pues sí, puede funcionar. Entonces, sí quiero sacar un producto de learning muy pensado en mis 6 perfiles. Hay mucho online learning, pero hay poco dirigido al segmento que voy yo. O sea, a ver, yo tengo un chorro de suscriptores que tienen más de 60 años, ¿no? Pero un chorro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago productos para ese perfil? ¿No? Te tengo 2 preguntas antes de que se acabe el episodio. René, tú te vas a enfrentar, si no es que ya te estás enfrentando, a un tema de delegar. De saber delegar muchas de las responsabilidades, especialmente el core de tu producto, que es el contenido. ¿Cómo le vas a hacer para tener éxito delegando? No sé. ¿Todavía no sabes? Todavía no sé. A ver. Ya he delegado muchas cosas. Me falta sí. Yo creo que es cuestión de tiempo. Ok. Es cuestión de tiempo, de que el equipo lo siga armando. Oye, y por último... obviamente estás muy contextualizado con el ambiente empresarial regio, ¿verdad? De Nuevo León. ¿Es diferente el ecosistema empresarial en Monterrey al resto de la República? A ver, sí y no. O sea, claramente hay ciertas estilos, yo diría, que sí son diferentes. O sea, sí hay temas de... Te lo platico, es más, te lo voy a contar, ¿no? Pero en diciembre fui a comer con el CEO de FEMSA. Puedes decir, FEMSA, pues en algún momento, depende cómo se ve contra América Móvil, pero pues es la más valiosa de México, ¿no? De las más valiosas. De las más valiosas. Siempre, de las mexicanas más valiosas en market cap, una empresa de miles de millones de dólares con... Creo que tiene como 320 y también quitando a Walmex siendo subsidiaria de Walmart. Porque, exacto, de las mexicanas, claro, ¿no? Sería de market cap, pues, junto con América Móvil, las más valiosas. Y me quedé muy impresionado. O sea, una oficina, pues bonita, pero que no había pasado un diseñador iluminando los focos con el cuadro. Órale. El tema de seguridad... muy normal, no guardias israelíes con un láser en la cabeza. O sea, literalmente picarle al elevador, ir directo sin pasar por el lobby, sin que esté una secretaria esperándote para subirte. Y estás hablando del CEO de FEMSA. Ya no es el CEO de FEMSA, pero era en ese momento. Entonces nos fuimos a comer con él. Y me recibió en su oficina. Una oficina, te digo, muy bonita, muy decente, pero cero lo que yo me imaginaba, ¿no? ¿Qué te imaginas tú? Pues incluso, pues no sé, las oficinas de Manregio eran una cosa muy... que pasó un diseñador estrella y que combina el candil de la iluminación con un cuadro de obra de arte. Aquí era decoración de casa de mis papás, ¿verdad? O sea, bonito, pero muy sencillo, ¿no? Okay. Incluso yo te diría, yo creo que como las han de haber hecho a lo mejor mediados de los 90s y así estaban. Muy bien mantenidas, así estaban, ¿no? Y luego me dice, bueno, vamos a comer en la sala de juntas al lado. Una sala de juntas igual que la oficina. O sea, muy funcional, muy bien mantenida, muy bonita. Pero hasta ahí. Apretadona. O sea, era una mesa de este tipo. No era una mesa de madera caoba, sí, no sé qué. Utilitaria. Era una mesa de trabajo perfecta, ¿no? Llega la señora de la limpieza con la comida, platos de
o sea, era comida de la cafetería, ¿no? Es un lunchbox. Pues ni siquiera, con la salsa con cubiertos de plástico, una ensalada. Muy funcional. Frijoles, o sea, muy normal. Oye, comimos y estamos platicando y de repente me dice, ay, perdón, ayúdame a recoger porque ya se va la señora de limpieza y no crees que ayúdame a recoger como que agarra tu plato. No. Recogemos todo, ¿verdad? Todo lo que está en la mesa, juntamos todo, lo llevamos toda a la cocina. Yo hasta pensé, digo, a lo mejor es medio show, ¿verdad? O sea, a lo mejor lo está haciendo como para adrede. No. Llegué a la cocina y estaba llegando el CFO de FEMSA y estaban llegando otros directos, todos con sus platos y no aventándolos ahí, acomodándolo. Entonces, ese tipo de detalles. Ajá. ¿A dónde quieres llegar? Porque la gente anda... A ver, o sea, ese tipo de detalles no son tan comunes. No son tan comunes ni siquiera en Monterrey, ¿verdad? Pero hay todavía algo de eso que queda en los estilos, ¿no? Entonces, claramente hay diferencias de estilos en las diferentes ciudades, ¿no? Y luego te toca ver casos, a lo mejor en la Ciudad de México, de empresas que están dispuestas a tomar un nivel de riesgos que no están dispuestas a tomar los regios, ¿no? Que de hacer una apuesta trillonaria en no sé qué cosa. Entonces, como que cada una tiene su sabor. Sus perfiles. Su sabor diferente. Pero lo que yo estoy convencido es que mis 6 perfiles viven en todos lados. O sea, lo que yo estoy convencido es que un buen artículo que te analiza... cómo lo que está pasando con Grupo Alfa, le interesa a los chilangos, le interesa aquí, le interesa a todos. ¿No? Pero a ver, no, es que quiero volver a ese tema porque creo que todavía hay carnita ahí. O sea, ¿a qué ibas con este comentario de, o sea, muy, no quiero usar la palabra austero, ¿verdad? Pero pues austero, muy frugal, claro. Frugal. Es austero, funcional, un estilo muy, muy campechano, ¿no? Que, a ver, otra vez, igual y me metí de más al tema, pero en este caso estamos hablando de la empresa que hoy genera sus principales ingresos de Oxxo, ¿verdad? Entonces, si Oxxo es tu negocio, pues no puedes tener un corporativo con mesas de caoba. O sea, porque no va a haber un quiebre entre tus empleados y cultural. Tú, ¿verdad? Es un tema cultural. Digo, ese es otro caso, ese da para otras horas, ¿no? Pero de cómo armaron la cultura de Oxxo para que fuera funcional. Y también, ¿no? Se sabe, o sea, la gente que tiene el contexto empresarial, digamos, de grandes empresas, de grandes corporativos, sabe que hay un, entre comillas, estilo regio. Sí, claro. Eso lo es en FEMSA. Y también Cemex pues tiene sus propios estilos. Alfa igual. Alfa no tanto. Pero las privadas, o sea, hay empresas que en Monterrey que te sigue sorprendiendo, que de repente llegas y empiezas a entender, la empresa vende $600 millones, tiene no sé cuántos y el corporativo está muy bonito, pero súper plain. Y a lo mejor le metieron un chorro de lana hace 35 años. Sí, y no eso se siente mucho en los regios, ¿verdad? O sea, los escalones están gastados. Sí. Están bien mantenidos, pues están gastados. Ya. René, qué fregón, güey. Muchas gracias. La neta es que te felicito por trabajo. Se ve que te apasiona y creo que eso es algo importantísimo. Eres un nato del contenido. O sea, lo platicas ahorita, cómo te devoras el Wall Street Journal y eres una persona que está ahí en los medios, y creo que estas historias están súper fregonas. Me encantaría después grabar otro episodio, güey. Te voy a invitar a otro episodio para que me vengas a platicar las historias más interesantes. Güey, ahorita estaba clavado con todo lo que estabas platicando para que nos vengas a platicar de tus historias bien fregonas. Que te sorprenden. O sea, a mí eso es lo más fregón de mi trabajo. Me toca entrevistar gente espectacular, descubrir cosas que no sabía. Ya. Es fregón. Pues próximamente en otro episodio de Dime Si Billetes. René, pero entonces para la gente que sepa, whitepaper.mx, suscríbanse ahí, tengan su muestra gratis. O me pueden escribir a mí, René@whitepaper.mx. Yo hablo con los suscriptores todo el tiempo. O sea, de ahí es mucho de mi fuente de información. Claro, ¿no? Y es muy importante también tú para ir pues perfeccionando y dimensionando estos perfiles que ya tienes muy bien definidos. Al final de cuentas, si no conoces quién está detrás de la computadora, está muy bien. René, pues muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dime Si Billetes. Hasta la próxima.